Bien. Em, Ahí está el amigo Ger también ingresando. Así que bueno, un poco la idea era esa, pero es explicar algunas funciones básicas sobre osciloscopio, por ahí como lo uso yo mayormente, que no quiere decir que sea el 100% de la verdad. Creo que cada uno tiene su técnica, usa su herramienta y diagnostica de la forma que más le queda cómodo. ¿Para qué nos va a servir un osciloscopio? Bueno, nosotros con el multímetro, cuando medimos tensión, siempre que hablamos de tensión, dijimos que hablamos de voltaje. Cuando medimos corriente, estamos hablando de un consumo, de una carga que va a través de un conductor y que se puede medir en amperes, ¿sí? Hablamos de intensidad o corriente. Bien, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de voltaje. Lo que pasa cuando nosotros medimos con el multímetro es que nosotros simplemente vemos un número en la pantalla de nuestro multímetro, como por ejemplo ahí lo ven. Bueno, en ese caso dice Open, pero si yo lo pongo en voltios, solamente vemos el número. Con el osciloscopio lo que podemos hacer es, aparte de medir corriente, que también es una función que no la vamos a explayar demasiado hoy porque se necesita un shunt o un circuitito aparte para poder medir corriente y que nos haga un gráfico tipo la Power Z, por decirles algo, para darles un ejemplo, digamos. También lo que podemos hacer es medir tensión, pero esa tensión, ese voltaje, lo vamos a ver en un cierto lapso de tiempo que nosotros vamos a poder configurarlo para que nos quede de una manera más gráfica. Se ve bien, ¿no? Sí, Perfecto. perfecto. Nosotros acá lo que tenemos va a ser un eje vertical que nos va a estar indicando el voltaje. Olvídense ahora de esta señal que tomé. Si no, yo tengo acá esta línea amarilla, que ustedes la ven ahí. Eso es voltaje, ¿sí? Ahora lo tenemos en el medio, y en el medio yo sé que es 0 voltios. ¿Por qué? Porque para arriba tengo voltajes positivos y para abajo tengo voltajes negativos. Interrúmpanme sin problema cuando quieran, no hay ningún drama con eso. Por más sonsa que sea la pregunta, la idea es que no nos quedemos con las dudas. Y si hay algo que por ahí no sé, lo chequeamos al toque y aprendemos todos. Bien, nosotros entonces dijimos que con el osciloscopio podemos medir tensión en un cierto lapso de tiempo. ¿De qué manera? Bueno, acá, no sé si se ve bien ahí, pero el osciloscopio, la mayoría o todos, tienen una cuadrícula que nos va a permitir cambiar la escala. Por ejemplo, me refiero a esto. En la parte vertical, yo ahora tengo configurado, no sé si se ve bien ahí abajo, pero dice 1 voltio por división. O sea, cada cuadradito va a ser 1 voltio. Estamos viendo esto. Y por el tiempo va a ser lo mismo. Yo en el tiempo, si yo cierro la señal completamente, lo voy a poder configurar. Por ejemplo, mi osciloscopio me toma como máximo la captura que puede hacer es de 1000 segundos. O sea que yo todo lo que pase dentro de 1000 segundos lo voy a poder ver graficado sin problemas acá en la pantalla del osciloscopio. O sea, cada cuadradito va a ser 1000 segundos, ¿se entiende? Ahora, si yo quiero que cada cuadradito sea 1 segundo, voy a mover esta rueda, que es la de tiempo, y voy a ir hasta donde me diga 1 segundo. Yo puntualmente no recomiendo que usen el auto set, que es este botón en mi caso que está por acá arriba. A ver si se llega a ver. Ahí se me desenchufó. Hay que usar el single, Maxi. Si no, no en single, sino manual. ¿Por qué? Básicamente porque cuando nosotros usamos el auto set, lo que está pasando, el osciloscopio va a buscar algo, no importa lo que sea, y te lo va a llevar a la pantalla y te lo va a mostrar. Ahora, vos no Bien. tenés ni idea ¿De qué zona? de qué es lo que encontró, digamos. Si realmente es un poco de ruido que tomó la sonda Bien. o algo relacionado más a algún falso contacto o algo por el estilo, o si es la señal que vos querés estar buscando. Por eso
Lo que yo recomiendo, ustedes a medida que empiecen a medir, y calculo que hay muchos que ya están midiendo, es empezar buscando señales desde el modo roll. Que lo que estamos haciendo, el modo roll en mi caso, y creo que en algunos otros osciloscopios también, es cuando nosotros vemos que la línea empieza a correr, es porque está en modo roll. Entonces yo si me voy a medir algo, lo voy a encontrar y luego sí voy a ajustar ahí la escala del osciloscopio como para acercarme más a lo que quiero ver, a lo que estoy buscando y adecuarme bien al tamaño de la señal dentro del display del dispositivo. Bien, como funciones básicas y por ahí las más importantes, yo siempre digo que cuando ustedes estén buscando una señal y no lo encuentren eh, y estén renegando y digan, che, acá no está, le den un default al osciloscopio como para decir, bueno, lo reseteo de fábrica y empiezo con toda la configuración porque suele pasar de que salgan de configuración, digamos. Em, entonces, ante la duda, repéguenle un default. Bien, empecemos entonces por lo primero. ¿Cómo compensar la sonda? Creo que la mayoría fue lo primero que habrá hecho. Nosotros tenemos en esa parte una terminal con un positivo y un negativo. Ahí está, ahí apareció la señal. Bien, la compensación de la sonda a través de estos terminales. Acá abajo tenemos un GND y la otra donde iría la punta, digamos. Nosotros puede que nos pase que cuando nos llegue al osciloscopio veamos que esta señal está como muy deformada, o sea, como si estaría o estirada para arriba o estirada para abajo. Cuando usted compra en el osciloscopio, muy posiblemente le llegue algo así, con esta señal, como si tendría un cuernito o una puntita. Entonces lo que tenemos que hacer es acomodarnos y vamos a llevarlo lo más recto posible. Esta sería una señal cuadrada. Luego, como ya en la parte física de los osciloscopios, van a encontrar una rueda que nos va a variar la división de voltaje por cuadradito, digamos. Y esta rueda que tenemos acá arriba, que por lo general nos va a servir para mover la señal, ya sea tanto para arriba como para abajo. En el 90% de los casos, si ustedes la presionan, les mueve la tensión hacia el eje medio como para que puedan acomodarla rápidamente. ¿Cuándo la van a mover? Bueno, por ahí si están usando dos canales a la misma vez, por ejemplo yo ya habilité mi otro canal y no quiero que las señales me queden superpuestas, directamente muevo una para abajo y la otra la dejo arriba. Bien, eso en lo que es división de voltaje. En división de tiempo vamos a encontrar lo mismo. Con esta rueda, si nosotros nos vamos para la izquierda, o sea, en sentido antihorario, van a ver que se amplía el tiempo por división y si nosotros nos vamos más para el sentido horario, o sea, para la derecha, vamos a estar acortando. Por ejemplo, mi osciloscopio va desde 1000 segundos por división de segundo hasta 2 nanosegundos. O sea, hasta que dos cuadraditos de esto me capte una señal en 2 nanosegundos. Dentro de lo que es perillas van a encontrar lo que es el modo del trigger o van a encontrar la perilla del trigger, que es esa amarilla que se está viendo que se mueve ahí. El trigger básicamente es, nosotros vamos a poder establecer un valor de tensión donde queremos que el osciloscopio pare o se frene y me capte la señal o básicamente me frene la señal. Bien, ahí están viendo entonces la parte de abajo el microscopio. Yo le voy a dar encendido a este equipo. Y voy a empezar a buscar la señal. Fíjense, lo vamos a poner de nuevo en modo roll. Después, una vez que ustedes empiecen
hacer mediciones, ya directamente van a saber más o menos en qué escala van a empezar a medir. Bien, le voy a dar Power. Voy a ver que empiezo a tener ya algunos picos. Bien, ¿por qué se da eso? Porque nosotros vamos a tener switcheo solamente de un lado. ¿Por qué? Porque hay una sola pata de la bobina, en este caso que estamos midiendo, que está conectada directamente al IC, donde dentro del IC tenemos el MOSFET que hace el switcheo y nos pone la línea a tierra, digamos, para que luego haya una elevación de tensión. Bien, si yo le doy en stop, me va a detener la señal directamente y yo ya puedo sacar la sonda y voy a poder ver la señal, hacer el análisis que vaya a hacer. Bien, ¿qué otra cosa puedo ver en el menú de trigger? En el menú de trigger, como les decía que por ahí es un disparador, o sea, lo que está haciendo es que yo establezco que en este voltaje, que en este caso sería 2.72 volt, todo lo que pase por ahí me lo frene. Acá me dice, tengo ciertas configuraciones para poder setear el trigger. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el trigger esté en el modo único, que es el modo single, digamos, que el modo single es, vamos a poder apretar el modo single y cada vez que pase algo por ahí me lo va a frenar. Si no, de una manera em, con un trigger externo, que yo nunca lo usé, la verdad que nunca lo usé esta señal, o si no con un bus. ¿Qué quiere decir? Que puedo utilizar o el bus RS232, que es un tipo de conector, un bus I2C, o sea que cada vez que pase algo por el I2C, que pase alguna señal I2C frene, un SPI o un CAN, que son diferentes protocolos de comunicación. Yo en este caso, para medir una bobina, lo voy a dejar en modo único. Bien, ¿qué otra cosa puedo configurar? Bueno, la fuente, por ejemplo, en este caso, me dice si quiero que sea el canal 1, el canal 2, el canal 3 o el canal 4. Si lo que estoy midiendo está en corriente alterna o corriente continua, yo lo voy a dejar en corriente continua. Y la pendiente. ¿Qué quiere decir la pendiente? Podemos tenerlo en pendiente de subida o en pendiente de bajada. Quiere decir que cuando la señal suba, o sea, cuando la señal pase la línea del trigger, se frene, o que cuando la señal baje, me la frene. Si yo, por ejemplo, estoy tomando una I2C y pongo la sonda y luego alimento el teléfono, se me va a detener enseguida porque yo automáticamente alimenté el teléfono, aparece el 1.8 de la I2C. Ahora, yo si lo pongo en pendiente de bajada, va a subir el 1.8, supongamos que el trigger yo lo puse en 900 milivolts, vamos a ponerlo acá en el osciloscopio para que sea más gráfico. Supongamos que yo el trigger entonces lo pongo en 900 milivolts, que sería más o menos ahí, en la mitad, un 50%. Y la división por segundo quiero que sea de la división por voltaje de 1 volt. Por lo tanto, tengo el trigger casi ahí en la mitad. Si yo pongo que quiero tomar una I2C con pendiente de subida, cuando yo alimente el teléfono, lo que va a pasar es que la raya del voltaje va a subir, ¿sí? Porque me va a estar alimentando, el 1.8 de la I2C aparece enseguida, porque lo mantiene una tensión que sale del PMIC y genera el estado alto, etc. O sea, yo alimento el teléfono, la tensión va a subir y me va a frenar el trigger en este punto, me lo va a frenar y no voy a ver nada. Ahora, si yo lo pongo en pendiente de bajada, que sería ahí con la flechita para abajo, la tensión va a subir, el trigger no le va a dar bola, pero cuando aparezca el primer pulso, que la tensión baje, que caiga un cero, digamos, ahí ya me va a captar todo ese paquete, ya sea de datos o reloj, etcétera. Ahora lo vamos a poder ver también. Ven que tiene como un pico tanto para arriba como para abajo. Si yo quiero limpiarla a esa señal, quiero que me quede más prolija para poder hacer algún tipo de medición, etcétera, lo que puedo hacer es desde el menú de canal, que esto todas las marcas lo tienen, voy a limitar el ancho de banda.
y lo voy a llevar en mi caso a 20 megas. Y ahora voy a volver a tomar la señal, así ven la diferencia entre una y otra. Y ahí ya ven que está bastante más limpio, digamos. Una vez que tomé una señal, em, aparte de analizarla gráficamente o comparativamente como les estaba diciendo, voy a tratar de ver si su voltaje pico a pico, su tiempo de carga, etcétera, 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 están ok. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay un menú que se llama cursor, un menú donde van a poder ver bastantes configuraciones. Primero, me dice qué es lo que yo quiero ver en ese cursor. En este caso me dice tiempo. Yo ahí ya tengo tiempo. ¿Sí? Yo sé que este eje A y eje B que ven acá arriba, esos dos ejes, yo los voy a poder mover y voy a poder ver el tiempo. Por ejemplo, quiero ver el tiempo de descarga de la bobina. Aproximadamente lo voy a poder ver ahí, y si yo quiero moverme con ese eje, voy a ir acá abajo donde me dice line y me dice AB o AB. Yo si tengo A, voy a mover solamente el eje A. Si tengo B, voy a mover B, y si tengo el AB, voy a mover los dos. Y ahí yo me fui hasta la descarga de la bobina, en ese caso, y automáticamente cuando ustedes abran el menú este de cursor, se le va a abrir también un menú donde les va a dar algunos detalles para que ustedes puedan ver qué es lo que están midiendo o cuánto mide lo que están midiendo. En este caso me dice que del punto A al punto B tengo aproximadamente unos 700 nanosegundos, aproximadamente. También puedo poner que en vez de ver el tiempo en dos ejes verticales, pueda ver el voltaje. ¿Sí? Si tienen señales por ahí más complejas y quieren analizarla, y se van a mover de la misma línea, eje A o eje B o AB, que el AB nos mueve las dos cosas. Botón, que es Mesure, que lo que vamos a poder hacer acá es agregar este tipo de info, que ven acá, ahora vamos a ver bien qué es, en la pantalla para ya tenerlo continuamente. Si yo esto vengo y lo desactivo, en mi caso, cuando ustedes arranquen el osciloscopio lo van a ver así, o sea, no van a ver ninguna información. Ahora, a mí me gusta tener ahí cierta información para no estar continuamente yendo al menú cursor, etcétera, para poder verlo, o activándolo y desactivándolo, que no tendría sentido. Bien. Después tenemos en el menú Utility, acá sí podemos configurar casi el 100% del osciloscopio. Vamos a poder configurar gran parte de toda la configuración del osciloscopio. En mi caso, y en muchas marcas se repite, me dice que si yo me voy moviendo sobre los diferentes menús, fíjense que acá abajo me va cambiando las opciones. Entonces, en configuración me dice que puedo cambiar el idioma. En mi caso tiene un montón, pero no lo voy a cambiar ahora, porque si no estoy al horno. Fijar el tiempo, o sea, la fecha, digamos. El keylog, que está acá, que es para bloquearlo completamente, o sea, que nadie venga, toque la configuración y me lo mueva. Y también me va a dar la información, el serial number, la versión, etc. Me vuelvo directamente al menú de Utility y me dice mostrar. Cuando yo voy a mostrar, en algunos osciloscopios les va a mostrar las señales que hayan tomado y guardados anteriormente, ¿sí? En este caso me va a configurar cómo quiero que se vea lo que estoy tomando. La luz, voy a poder regular de ahí el backlight, digamos. La retícula, si quiero que sea de esa forma, o sea con líneas o con puntos, o que solamente me marque tanto el eje X como Y, o que no me marque nada. Yo la voy a dejar como estaba, que es la forma más fácil.
En algunos osciloscopios trae batería, este tiene la opción de ponerlo, yo lo dejé. No tiene batería, o sea, lo tengo conectado a 220. Y en el menú de tiempo, que es lo que decíamos antes, que si nosotros lo dejamos, estos cuadros de estos menús se van solos. En mi caso está en 20 segundos, lo voy a poner en 5 segundos, así no me jode demasiado. Bien, vuelvo al menú de utility. Acá tenemos alguna configuración más de software y demás del propio osciloscopio, así que no me voy a meter demasiado. Pero también pueden llegar a tener los que tengan Rigol u otras marcas, que en este MIT es mala palabra, Rigol. Nada, mentira, son excelentes osciloscopios. Pero acá en algunos casos van a poder, los que puedan ser hackeados, lo van a poder hackear y por ejemplo llevarlo de 100 eh, a 200 hercios o de 50 a 100, etcétera. Y me da la función de actualizarlo, digamos. Bien, ¿qué otro menú tengo en Utility? Bueno, ya ahí tendría todo. Son los menús que por ahí más uso. Si yo me voy a Display, que también es otro menú, u otro botón, digamos, eh, tienen diferentes tipos de configuraciones en cuanto a la línea. Por ejemplo, acá me dice si quiero que me tome un vector, una línea o un gráfico hecho con líneas o si con puntos. Ven ahí que la línea se transformó todo en puntos. Yo lo voy a dejar en vector. Persistir y color, no, esto no le den bola, es del propio osciloscopio. Y nada más. En mi caso tiene un botón para hacer un default, o sea, restaurarlo completamente de fábrica, como si recién lo sacarían de la caja, que hay que apretarlo una vez y ahí le dice que presione esta tecla para ejecutar o que presione cualquier otra para abortar la operación. Bien, algo que no hicimos y que se me pasó por alto, en la configuración del canal, si ustedes tocan CH1, por ejemplo, si es que tienen un botón, o si no lo van a poder encontrar a la configuración del canal dentro del menú de utility, etcétera, o sea, dependiendo del osciloscopio que tengan, pero si se van a la configuración del canal, perdón, van a ver que dice unión CC, o sea, corriente continua, corriente alterna o tierra. Yo lo voy a dejar en corriente continua porque en telefonía usamos todo básicamente corriente continua la gran mayoría de las veces. Después me dice invertida, que eso me va a servir para invertir la señal. O sea, si yo estoy midiendo un voltaje negativo, donde el voltaje va a ir para arriba, como lo es en esta señal, si yo pongo invertida me lo va a tomar para abajo, ¿sí? Arriba. Acá sería, si yo no invierto la señal, todo lo que sea de 0 a 10 me lo va a hacer para abajo. Entonces yo ahí sí uso la señal invertida. Bien, en sondeo yo lo uso siempre en 10x. Ahí lo van a poder configurar también. Sondeo, en mi caso, tiene un montón. Lo uso siempre en 10x. Y si ustedes le prestan atención a la sonda, que tiene por ahí esa perillita, también la van a dejar en 10x. Bien, ya pasando a... Y vamos a hacer un par de mediciones nomás y así probamos ahí abajo y medio que ya estaríamos. Lo que yo hago cuando tengo que hacer una medición y por ahí no sé dónde poner la tierra, directamente sueldo un alambre de estaño. En este caso la soldé al portasim, el estaño es muy buen conductor en este caso. Y pongo el cocodrilo de una forma más fácil, directamente sobre el mismo alambre, cosa de que me quede ya el GND ahí y no me moleste. Algunos en las puntas le suelen soldar alguna aguja o demás. Yo anteriormente lo hacía por una cuestión de que me quedaba mucho más cómodo, o sea, soldaba ahí. Es medio engorroso porque la punta no es de un material, sé que tiene oro y un montón de materiales más. No es de un material que se suelde fácilmente y entonces hay que calentarla y en el medio uno la puede dañar. Pero bueno, no quita que se pueda hacer, se le suelda una aguja y queda
una punta como por ejemplo la que yo tengo acá en el, en el multímetro, que es bastante más fina, si ustedes lo ven ahí abajo, y me permite como llegar a más lugares, incluso por ahí hay bobinas que, como estas acá, como estas cuadraditas grises, que me permitiría como pincharla, digamos, de un costado sin tener que rasparla demasiado para poder medirla, etcétera. O sea, está bueno en un caso, en ciertos casos. Em, ¿Qué acostumbro normalmente? Bueno, usar la punta como viene, o si no, soldar un alambre, un alambrecito, cualquiera sea el componente que quiero medir, y luego lo enrosco en el ganchito que tengo acá. Lo enrosco bien ahí. Si es un cable aislado, obviamente lo pelo. Y bueno, tomo la señal de esa manera. Bien, vamos a ver si podemos medir ahora alguna I2C. Yo voy a abrir por este lado la Ujinsi. Me voy a ir al conector y voy a buscar alguna I2C. I2C y ese I2C2. Vamos a buscar una señal de datos. Me dice que está en este pin. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El noveno pin. Y me voy a ir entonces al micro. Y voy a buscar el pin número 9 contándolo de arriba para abajo. Vamos a pasar al oscilo. Voy a buscar entonces el pin número 9. Y repito, la señal la voy a tomar cuando el equipo encienda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y acá, fíjense cómo la voy a tomar. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué tensión tiene una línea I2C? ¿Qué voltaje maneja una línea 1.8, Maxi. 1.8? Entonces el trigger, ¿a cuánto le voy a poner si yo quiero tomar esa señal? ¿A 2 o no? 900. A 900, porque dijimos que Bien. el trigger es el que frena la señal. Le voy a poner entonces 900, 920, 950, 1 volt también puede ser, es aproximado. Me voy a parar sobre el pin número 9. Ahora la voy a abrir a la señal, o sea, vamos a desactivar el trigger. Lo que va a hacer es que quede en modo roll el equipo. Y le voy a dar power. Y voy a ver en qué momento aparece algo. Ahí solamente tengo el estado alto y ven esos piquitos que pasan. Ya serían paquetes de datos. No encendió, así que le voy a dar power. Esos picos que están pasando ahí son todos paquetitos de datos. Ahora no pasó ninguno. Vamos a ver si luego activa. Si no, vamos a tratar de captar. Voy a agrandar la señal. Lo tengo. Ahí ven que pasa otro pico. Esos son paquetes de datos. Lo tengo en un vol por división. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es lo voy a llevar en modo roll más o menos a 200 microsegundos. Voy a apagar el equipo. Y en el menú de trigger lo voy a poner que cuando en pendiente de bajada me tome una señal. Y voy a activar el modo single, que el modo single funciona con cada vez que el trigger capte algo, el modo single detiene la captura de la señal y por ende yo voy a poder ver que estoy captando. Bien, ahí ya lo tengo configurado, le voy a dar power. Y ahí ya me tomó algo. Es solamente prácticamente un reset. Le voy a dar single de nuevo a ver si me capta algo más. Porque eso es solamente un cero, digamos. No es un paquete de datos ni nada por el estilo. Ah, perdón, se me apagó.
Me va a captar de nuevo la misma señal, que ahí ya la captó porque se detuvo. Y le doy en single de nuevo. Y ahí ya me captó algo. Bien. Ahí como me lo captó, si yo lo estiro, se me deforma bastante. Entonces lo que voy a hacer ahora es acomodarlo lo mejor posible para que cuando pase de nuevo ya me lo capte un poco mejor. Y ahí ya lo tengo. Vamos a achicarla un poco esta señal. Vamos a ver si capta algo más, si no hay que apagar y prender de nuevo. Como este es el flex de la cámara frontal, por ahí si ya no la detectó por I2C, no me lo va a tomar. Bien, vamos a apagar y prender de nuevo. Le voy a dar en single. Quizás me capte el mismo reset de antes, o el mismo cero, digamos. Ahí ya me captó un paquetito, que era el mismo que captamos antes, y ahora me va a captar el otro entero. Debería captármelo. Ahí está. Lo mismo que tomamos antes. Listo. Si yo a esto sin el trigger no lo puedo captar porque básicamente la señal va a pasar de largo y nunca la vamos a poder captar. Ahora, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, yo acá lo que puedo hacer es empezar a ver de decodificar o al menos saber que la I2C está buena. Cada vez que yo voy a revisar si la CPU está viva, digamos, o digamos, si no hay una desconexión en la CPU que me esté haciendo que el equipo no encienda, em, voy y reviso el reloj primero. Si yo tengo reloj, yo sé qué datos tengo. ¿Por qué? Porque el que activa el reloj siempre, el que da el start en una comunicación I2C siempre va a ser el dato. Una vez que el dato cae a cero, ahí activa el reloj y se produce toda la comunicación. ¿Alguna otra duda, chicos, que tengan, que quieran consultar? Y en general, ¿en qué implementas más al osciloscopio? ¿En qué reparación vas más directamente con el osciloscopio? No, yo en todo lo que sea, bueno, parte digital, algún reset, sobre todo, por ejemplo, en las partes de carga donde hay muchos reset o en activaciones, falla de periférico, prácticamente te mido absolutamente todo con el osciloscopio. Eh, Señal, Maxi. Radiofrecuencia. Radiofrecuencia también, o sea, hay un montón de cuestiones por medir, pero todo depende mucho de qué estemos queriendo medir. Por ejemplo, si yo me paro en en un FPC, a ver, si yo me paro en un FPC, como estábamos antes, vamos a hacerlo más rápido, y me vengo acá, y bueno, no conozco todas las líneas, obviamente, eso es imposible, al menos para mí. Pero si yo me paro acá y vengo a ver, yo sé que acá, en este Power Positive 2B8 Front Cam, cámara principal, frontal, perdón, me dice que tengo un analog voltage, drenador, conector. Ahí voy a tener una tensión estable de 2.85. No va a haber un pulso, no va a haber nada. Si yo me vengo al 1.8, que se llama front cam, 1.0 o IO, como quieren interpretarlo, eso es 1.0, o sea, encendido o apagado, o in-out en otros casos, para mí es encendido o apagado. Posiblemente voy a ver cuando abra la cámara que ahí aparece un estado alto de 1.8. Después tengo ISP, que es un protocolo también, Frontcam, Shutdown, o sea, hay algo que a través de esa línea se apaga, digamos, la cámara o recibe instrucción de apagado. Conexión ISTL es de low, quiere decir que cuando aparezca ahí un 0, en un low, va a estar el apagado de la cámara.
Después tengo AP to front cam, CLK connector. CLK no hace referencia, si quieren lo podemos ver porque tengo el osciloscopio ahí, ahora lo vemos. No hace referencia a una señal de I2C de reloj, hace una referencia a un reloj. Yo en este caso no sé si es un reloj de señal cuadrada, o sea que es cuadradita la señal, o si es sinusoidal, más como una viborita. Vamos a sacarnos la duda y lo vamos a medir. Estamos en el pin 11 sería. Yo voy a hacer doble clic y me va a llevar ahí. 1, 2, 3, 4, 5. El sexto sería. Bien, voy a dejar el osciloscopio más o menos ahí como lo tenía. Voy a desactivar la decodificación. Y me voy a venir a medirlo. Era el sexto, dijimos, ¿no? Bien, el sexto. Sí. Voy a prender el equipo y voy a ver qué encuentro ahí. ¿Cómo lo tenés configurado más o menos, Maxi? Yo acá, en este caso lo puse en modo single para ver que me capte algo. Ahí ya me captó algo. Pero lo tengo en división de voltaje en 1 voltio, porque sé que hay un 1.8 si es un reloj. Y, ¿qué más? La división de tiempo no la configuré básicamente porque no sé qué es. Bien, ahí que ya me captó algo, yo voy a ampliar un poco la imagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la voy a tomar de nuevo para ver qué es lo que me encuentra. Porque si vos la tomás muy grande, te va a modificar, se va a distorsionar un poco la imagen. Yo le di power. Ahí ya me apareció de nuevo y veo que es una señal sinusoidal. ¿Sí? Si yo acá tengo activado el MESUR que veíamos antes, me dice que tengo un voltaje promedio de 882 milivoltios, que el voltaje pico a pico es de 1.8 y que tengo una frecuencia de 12 MHz y que el máximo fue de 1.84. Pero yo ya midiendo ahí sé que esta línea que decíamos que no sabíamos antes qué era, si era cuadrada o redonda, sé que es una señal sinusoidal. Si a mí la cámara no me abre y yo tengo un problema con esa señal, bueno, voy a ver si están los 12 megahercios, si es un voltaje estable, que puede ser que no esté oscilando, sino que dejando pasar un voltaje estable, o que esté esa señal sinusoidal. Después, en I2C tengo System Clock y System Datos. Obviamente ahí voy a buscar una I2C. Acá tengo PDM, Speaker Amp, Tube to Convoy, CLK. También hay una señal de reloj. Habría que ver si es sinusoidal o directamente es una señal cuadrada. Líneas que no conozco, que no sé qué estarán siendo, si son líneas de tipo GPIO, etc. Y bueno, hay un montón de líneas. Después protocolo 90 o MIPI también, con osciloscopio no lo vamos a poder medir, se utiliza un osciloscopio muy específico. En PP1B1 voy a encontrar un voltaje. En I2C2 voy a encontrar I2C. Voltaje de alimentación, etcétera. Voltajes análogos y demás. Es todo cuestión, yo no he puesto la sonda, obviamente, en todos los conectores porque es imposible. Pero, pero sí puedo ir midiendo, por ejemplo, todo lo que es periférico lo uso 100%. Agarro un equipo que no da Face ID, que no da, no sé, cámaras, sobre todo, que hay mucho de falla de cámara, que no da touch y trato de medir todo lo que más pueda. Aún así no lo entienda porque básicamente es imposible saber qué pasa en cada línea en qué momento. Pero si tengo otro equipo, comparo. Tomo la señal, comparo y ya la voy aprendiendo.
Está bueno eso. Me parece un buen método y aparte sirve para empezar a entender qué pasa en esa línea. Si estoy haciendo estudios, bueno, ya uso las 4 sondas, pongo las 4 sondas, pongo la sonda en diferentes sectores y veo qué enciende primero, qué enciende después, qué frecuencia tengo. En lo que es carga, por ejemplo, hace un rato un amigo o colega me consultaba. Carga yo la diagnostico básicamente con osciloscopio, porque ya sé qué es lo que pasa más o menos. Me voy a ir división por segundo, voy a poner 2 voltios. Y acá me voy a ir a un segundo, división de tiempo. Voy a poner a cargar el equipo y voy a poner el positivo sobre el positivo de la batería. No sé si estoy sobre el positivo. Bueno, este equipo o no carga o tiene algún otro drama. Ah, no, está bien. Es en 10 segundos. En 10 segundos lo pongo. Y división de voltaje, estoy tratando de acordarme. Lo pongo en 1 voltio y vamos a ver qué pasa. Tenía la configuración esa por ahí, a ver si la encuentro rápido. Qpoet 6S778 Plus carga. Ah, ok. Acá tengo tomada la señal. Ahora les voy a mostrar. Lo tengo en 1 segundo y en 10 voltios. Ah, pero estaba con el atenuador. Bien. Lo vamos a poner en 1 segundo. Entonces, yo acá lo tengo en 10. Y voy a ver qué pasa. Ahí lo pones en el positivo. Ahí estoy sobre el positivo de la batería. ¿Ven esa señal? O Sí. sea, hace como un rizado y luego busca la batería. Y ahora va a caer de nuevo y a repetir el ciclo. Este equipo carga, perfecto. Yo ya sé que si este equipo está cargando perfectamente, si yo acá encontraría otra cosa, ¿y qué puedo ver acá? Vamos a ver si lo puedo detener ahí. Bien, si yo encontraría otra cosa, encontraría siempre un rizado, quiere decir o el flex de carga está malo, siempre vamos a descartar el periférico. No quiero andar demasiado hoy en ya en lo que sea diagnóstico. O directamente el circuito está malo. ¿Qué otra cosa puedo ver? Bueno, yo puedo venir y ver este switcheo que hay acá, en la parte de arriba. ¿Sí? Si tomamos la señal, si la vemos en esta parte, yo me voy a venir y voy a poner en el menú cursor y voy a ver si puedo ver qué frecuencia tengo. Acá voy a poner A ahí y voy a poner la parte B. La voy a llevar bien atrás. Y acá vamos a poner, no, autocursor no, voltaje, tiempo. Bien, me dice que hay una señal de 0.217 hercios. Si yo vengo y encuentro en otro circuito una señal tomada que me dé, en vez de 0.200, 200 más o menos nos va a dar, tomémosla de A a B, a ver.
posiblemente lo que tenga mal sea el circuito. Yo me baso como en ese tipo de cosas. Y el equipo sigue sin cargar, sea el circuito. Voy, reemplazo el circuito y ahí vuelvo a probar. Em, pero básicamente es eso lo que más uso, por eso me tomo también mis imágenes, digamos, como para a ver si les puedo compartir. Pantalla. Yo ahí ya tengo tomadas algunas imágenes. Se me está por apagar la compu. Tengo tomadas algunas imágenes, cosa de, bueno, ya ir analizando ciertas cosas. Esto es un equipo que reparado tiene esta señal, pero antes tenía esta acá. Ah, muy bueno. Vas tomando referencia, digamos. Exactamente. Señales, por ejemplo, esto es un boost de un iPhone 7. ¿Qué reparación le hiciste, Maxi? Esto era un Tristar, me parece nomás. Bien. O estaba en el problema en la resistencia del Brick ID, no me puedo acordar. Pero bueno, tengo Bueno, bueno, todas esas señales tomadas, digamos. Y trato de ver qué pasa. Esto era de un cupoet de radiofrecuencia, antes que preguntaba ahí sí. eh, Rami. Esto es carga de un X, también me lo tomo. Y así voy probando diferentes cuestiones. Sí, qué bueno. Face ID también, cómo activa la línea Roseline, que es la que alimenta el Yogi. eh, y ya me las voy guardando, digamos. Otro CIS de carga y demás. Pero bueno, básicamente es eso, digamos, no, al menos yo lo uso en eso. Ahora, hay cosas por analizar y hay un montón de cosas que también hago que ya serían demasiado complejas o tendríamos que empezar a hablar de otros temas antes de pasar a ese porque si no, yo siempre digo que para mí lo más importante siempre en lo que nosotros hacemos, que es reparación de equipo, ya sea de cualquier cosa que tenga electrónica, si repares, no sé, llaves o tablero de autos, lo más importante en la medición es poder comprender qué es lo que estamos midiendo o qué es lo que está pasando. Porque si Sí. nosotros solamente nos basamos en números cualquiera o en figuritas cualquiera, nunca vamos a entender qué está pasando. Solamente vamos a estar viendo una figurita, pero no sabemos qué es. Eh, entonces, bueno, por ahí la idea siempre de que se pongan, viste, a ver bien cuál es la relación, que se estudien bien la ley de Ohm, la ley de corriente de Kirchhoff o de tensión, etcétera, como para entender más o menos qué es lo que está pasando, por qué tengo una caída de tensión, por qué tengo un pico, por qué tengo un consumo, etcétera. Em, pero bueno, si hay algo más en lo que pueda ayudar o que quieran preguntar, ahí pregunta viral informática, ¿las capturas de modo único las haces a 10x? Sí, básicamente laburo todo 10x, no las tomo en una X o en 100x, no. Todo lo tomo de esa manera porque no dejan de ser referenciales para mí o para alguien que las tome. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Tiempo. Cuídense, chicos. Muy bueno. Abrazos. Chau, Gracias. chau.